Responsable de los comentarios y opiniones emitidos en el siguiente programa. A continuación presentamos Opine Usted, donde su opinión sí toma fuerza. Desde este momento ponemos a su disposición el teléfono 2556-6883. Opine usted, opine usted, opine usted. No echarás de menos a tu pueblo, porque aquí la hospitalidad de sus moradores... Está usted en esta su radio amiga, su radio cultural de Turrialba, la radio que tiene corazón humano. Hoy es jueves 24 de septiembre del 2020, son las 7:26, nos da muchísimo gusto saludarlo donde quiera que usted esté. Hoy es jueves y hay que ponerle muchísimo entusiasmo, ¿verdad? Queda toda buena parte de la semana. No hay que aflojarle al entusiasmo, no hay que aflojarle a las tareas que nosotros mismos nos imponemos y hay que ser muy respetuoso de las medidas que nos llama a cumplir el Ministerio de Salud y la Caja. Adelanto que está con nosotros un invitado que ustedes ya otras veces han escuchado. Se trata de don Dagoberto Solano, el psicólogo del Hospital William Allen. Con él vamos a hablar de toda esta situación que representa las presiones y el estrés que tenemos todos, pero le adelanto, no con el ánimo de que usted se estrese, sino de que tome conciencia de que en 2 semanas no habrán camas, unidad COVID, UCI. En 2 semanas no habrán camas para cuidados intensivos para pacientes en general, entre ellos los pacientes COVID. Buenos días, don William. Muy buenos días, don Guillermo. Buenos días al amigo Dago que nos acompaña el día de hoy, a los amigos que nos escuchan a través de la FM o a través de internet. Muy bien, tenemos una nota luctuosa. La Junta Directiva de la Radio Cultural de Turrialba, todo el cuerpo de colaboradores de la radio y posiblemente se une a este sentimiento que vamos a expresar todos los oyentes de la radio cultural, porque el día de ayer falleció nuestro buen amigo y colaborador de la radio, don Arnoldo Quiroz. Don Arnoldo Quiroz, el padre de nuestra compañera aquí que tiene un programa, nuestra buena amiga también, la doctora Suchil Quiroz, un programa de todos los lunes y cuyo contertulio principal, el autor de la doctora del doctor en su casa, o la doctora en su casa, era don Arnoldo. Entonces pasa los restos de don Arnoldo. No existen, es muy complicado, es muy difícil encontrar palabras de consuelo, pero a Suchil, su hija, a toda la familia, nuestro sentimiento de aprecio y solidaridad. Dale. Que si una persona está a la par o en continuo contacto con alguien positivo, al dar ese alguien positivo, la persona muy probablemente ya está contagiada de COVID, y a eso es a lo que se le llama nexo epidemiológico. No es que se le hizo la prueba, sino que es por nexo. Pero por prueba fueron 989 casos. Hospitalizados
sigue Ok, creciendo ahí la está, cifra. la voz de nuestro 413 amigo, hospitalizados fallecido, al 29 de agosto. Arnoldo Quiroz, Y en pasa sus restos y resignación a todos los familiares. Un abrazo fuerte para su hija, la doctora Suchi. Bueno, decíamos que antes de empezar, mañana tenemos un programa realmente interesante y yo quisiera desde ya pedirle a los amigos, todos los que tengan que ver con turismo, principalmente a la Cámara de Turismo, a la Cámara de Comercio, a los señores regidores, al alcalde municipal y a la vicealcaldesa, porque mañana tenemos una invitada de la zona alta del volcán y tiene que ver por qué no se abre la carretera al volcán. Y aquí ella viene a decir quiénes son los obstáculos que una y otra vez se ponen para no permitir el acceso al volcán, como ocurre en todos los parques nacionales. Mañana vamos a conversar sobre ese tema tan importante, sobre todo porque una vez que se libere del todo, cuando superemos lo de la pandemia, el volcán seguirá siendo una fuente que no hemos explotado de riqueza para nuestro cantón. Sin más, empezamos con el doctor Dagoberto Solano y repetir nada más que según las proyecciones que se hacen, camas UCI al tope de 359 espacios, solo quedan 110 y se dice que en la primera semana de octubre todas estarán llenas y entonces habrá que decidir a quién se le da una cama y a quién no, o sea, quién se queda, el que prácticamente está con una crisis de esa magnitud, si se queda sin una cama de esas, podríamos decir que está próximo a morir. Don Dagoberto, buenos días de nuevo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo encantado. Perdón, tenemos que encenderle ahí. Ahí. ¿Ahora sí? Sí, ahí. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Yo encantado de estar aquí una vez más. Ok, tal vez no es alarmar porque ya esa fórmula como que no dio la talla ya, o que ya sí. La gente ya está como muy relajada, ya no se asusta con estos temas, ¿o sí? Bueno, hay un fenómeno que se llama la percepción de la vulnerabilidad. Eso quiere decir que las personas de forma individual, ¿verdad?, perciben qué tan en riesgo están. Y muchas personas, desgraciadamente, piensan que a ellos no les va a pasar, ¿verdad? Piensan que son invulnerables, que solo los adultos mayores se van a morir, que solo, ¿verdad?, personas muy enfermas se van a agravar. Y eso hace que algunas personas se sientan más confiadas que otras. Y por eso adopten conductas de menos autocuidado, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, más riesgosas. Entonces sí, hemos visto modificaciones. Al principio las personas prácticamente le pedían al gobierno incluso toque de queda. Yo recuerdo que en marzo, abril la gente insistía en que ocupábamos un toque de queda y ahora la gente lo que pide es apertura, ¿verdad? Obviamente por temas económicos, por temas laborales, pero se ha venido dando una modificación a lo largo de los meses de cómo estamos percibiendo el tema de la enfermedad, ¿verdad?, y del riesgo que estamos corriendo todos. Estábamos más asustados cuando teníamos 6 casos que ahora que tenemos 60 y tantos mil. Sí, doctor, ¿cómo desde el punto de vista psicológico, bueno, primero hablemos del hospital, que sí. Ya la caja suma en general 10 trabajadores fallecidos y son los que están en primera línea. ¿Cuál es el estado anímico de esos que están en primera línea, que son los que le ponen el pecho a las balas, y afuera un montón de relajados? Pero ¿cómo está el personal? Bueno, primero decir que siempre existe un gran compromiso por parte de todo el personal, ¿verdad? Todos tenemos muy claro cuál es nuestra función y tenemos muy claro el compromiso que teníamos con nuestra profesión y también con la población a la cual nosotros le brindamos el servicio. Sin embargo, eso no quiere decir que no experimentemos también desgaste emocional, estrés, preocupación, porque al fin y al cabo
los servidores de salud son los que no pueden quedarse en la casa, son los que no pueden dejar de trabajar, son los que no pueden decir no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque es a los que les toca, es a los que nos toca estar ahí en primera línea, ¿verdad? Sobre todo algunos más que otros, ¿verdad? Hablemos de enfermería, medicina, hablemos de asistentes de pacientes, ¿verdad? De auxiliares, y por supuesto que ven el tema de la enfermedad como una amenaza muy, muy directa, muy real, ¿verdad? Con la que tienen que tener contacto diariamente, y eso genera mucho estrés, ¿verdad? Hay mucho desgaste emocional, hay mucha preocupación, mucho cansancio también, ¿verdad? Porque algo que se suponía que iba a ser de 2 meses, ya llevamos 7 meses y no hay... Y contando. Y no hay expectativa de que termine pronto todavía, ¿verdad? Ya, en general, ¿cuánto ha afectado esto a la población? ¿Cuánto psicológicamente, cuáles son los efectos? Mucho, 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 porque, a ver, nadie estaba preparado para esto, nadie se esperaba esto, ¿verdad? Entonces, se nos ha venido encima una situación muy intensa para la cual no teníamos estrategias, no teníamos herramientas y no estábamos preparados. Y me refiero a nivel personal, no me refiero necesariamente solo a nivel país, sino que ninguna persona esperaba que de un día para otro le dijeran no te puedes salir de la casa, no puedes abrazar a tu familia, no puedes ir a trabajar, no puedes viajar, ¿verdad? Entonces fue un cambio muy drástico, ha sido un cambio muy, muy, muy drástico en muy corto tiempo, ¿verdad? Que nos modificó todo el estilo de vida. Y siempre los cambios bruscos en el estilo de vida siempre van a tener un impacto a nivel emocional, ¿verdad? Entonces eso ha hecho que muchas personas que siempre han sido muy estables empiecen a sufrir de estrés, empiecen a sufrir de ansiedad, ¿verdad? Y las personas que ya de por sí tenían como su predisposición a este tipo de emociones se vean exacerbadas, o sea, se vean más agravadas esas sintomatologías. Entonces, hemos estado viendo muchas personas que están experimentando trastornos de ansiedad, depresivos, ¿verdad? Mucho estrés, ¿verdad? Que eso tiene efectos a nivel integral, ¿verdad? Porque cuando yo me siento mal a nivel emocional, el cuerpo también empieza a sentirse mal. Y mi relación con las demás personas también empieza a tener efectos, ¿verdad? Me pongo quizás más irritable, más enojón, menos tolerante, empieza a afectar mi ritmo de sueño, de alimentación, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente es una situación que está afectando a todos, no a todos por igual, hay gente que se ha visto mucho más afectada, pero no creo yo que exista una persona que no haya tenido un efecto a nivel emocional con todo esto. Ya, ayer con la doctora Paula, la trabajadora social, sí, hablábamos y de los tips, de los pequeños mensajes que pueden llegar a la gente para salir, entre ellos cantar, bailar, caminar, correr, desde la perspectiva de la psicología, ¿cuál podría ser una solución aparte de todas esas que ya se han dicho? ¿O cuál es el extremo mayor, más bien, de una situación de crisis por no adaptarse a esta situación de mascarilla, de no salir, de no trabajar, de no tener los mismos ingresos, de ver que ya los bancos, muchos dijeron ya tiene que venir a pagar, todo ese estrés? Sí, ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo detener para que eso no llegue a un límite en la persona? Sí. Primero yo creo que es importante que tomemos en cuenta que en este momento y en estas circunstancias, siempre tenemos el derecho, pero sobre todo en estos momentos, es completamente comprensible, aceptable, normal, por usar una palabra popular, sentirnos estresados, sentirnos angustiados, tener cierto grado de ansiedad, ¿verdad? Eso es completa y absolutamente normal en este momento, ¿verdad? No somos de palo. Entonces, primero tenemos que estar muy, muy en contacto con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Estar pendientes de cómo me estoy sintiendo. Estar pendientes de, caramba, estoy durmiendo bien,
¿Por qué me siento tan cansado? ¿Por qué soy tan irritable? ¿Por qué me enojo más rápido? ¿Verdad? Como para estar pendiente un poquitito de cómo me estoy sintiendo y aceptar esas emociones, porque a veces, y nos pasa mucho a los hombres, pensar que no tenemos derecho a sentirnos asustados, que no tenemos derecho a sentirnos preocupados o tristes. Y lo cierto es que en este momento nosotros tenemos que ser buenos con nosotros mismos también y aceptar, ¿verdad?, que a veces no estamos tan estables como acostumbrábamos o como quisiéramos o como se supone socialmente que deberíamos estar. Que se vale en este momento estar así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante aceptarlo, porque cuando yo lo acepto, los niveles de autoexigencia empiezan a disminuir y eso me ayuda a relajarme un poquito, ¿verdad? Porque no hay nada peor que la autoexigencia, ¿verdad? De obligarme a mí mismo a no sentir algo que es normal que sienta en X momento. Entonces, en el momento en que yo lo acepto, ¿verdad?, también puedo buscar estrategias para poder entonces expresarlo sanamente, buscar con quién hablar, por ejemplo. Y buscar con quién hablar, hablar de lo que uno siente es fundamental. En eso se basa mucho del trabajo que hacemos en psicología, ¿verdad? Pero también hay que saber con quién hablar y cómo hablarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros nos tragamos lo que sentimos por vergüenza, a que piensen de que cobarde que soy, o por qué me estreso más de la cuenta. Entonces uno empieza a acumular tensión, a tragar tensión, y uno se convierte como en una bomba de tiempo, como una olla de presión, ¿verdad? Donde uno va acumulando presión, y en algún momento ya no soportamos esa presión y sale por algún lado. A ver, ¿cómo puede salir? Puede salir con colitis, con gastritis, con dolor de cabeza. Y en el peor de los casos, y es un tema que me tiene muy preocupado a mí y a mucha gente más que trabajamos en salud mental, el incremento de conductas suicidas, ¿verdad? Que lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sentimos las personas muchas veces que nos quedamos sin estrategias, me quedo sin herramientas, ya no sé qué hacer para poder manejar lo que está pasando. Y de eso hay un incremento, Sí, claro. de esa tendencia al suicidio. Sí, y no me preocupa tanto ahorita, preocupa más en los meses siguientes, cuando ya todo esto pase, ¿verdad? Cuando pase la tormenta y se vean los desastres que quedaron, es la parte que nos preocupa más, ¿verdad? Y sí, todos estamos... Ahora, doctor, eso que usted ha dicho es bastante preocupante porque, bueno, ya hay gente que perdió el negocio, que perdió eso, pero hay gente que va a perder. Es una gran tragedia si hubiera gente que pierda la casa, que pierda la finca, porque no puede que pierda atender, familiares. que pierda familiares. Ese abordaje desde el hospital. Bueno, en el hospital siempre se hace una atención integral, ¿verdad? Y no en el hospital. A ver, el abordaje de las conductas suicidas no le corresponde únicamente al hospital, eso es interinstitucional, esto es un asunto social, es de todos, como sociedad quienes debemos abordarlo. En el hospital, cuando llega una persona con riesgo de autoeliminarse, se hace una intervención integral entre psicología, psiquiatría, medicina, enfermería, trabajo social, ¿verdad? Y dependiendo del nivel de riesgo, así se hace el abordaje, ¿verdad? Y posteriormente se le da seguimiento terapéutico en cualquiera de esas tres disciplinas, trabajo social, psiquiatría y psicología, ¿verdad? Pero sobre todo, creo yo que lo importante es trabajar en prevenir todo esto, que no lleguemos hasta ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando llegamos hasta ahí quiere decir que ya el sufrimiento era tan grande que las personas pensaron que ya no había opciones de más allá, que lo mejor era morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice a mí eso? Que la gente sufre mucho, ¿verdad? Y sufre mucho. Y mucho del sufrimiento que las personas tenemos tiene que ver con cómo nosotros afrontamos la vida. A ver, dos personas en la misma circunstancia pueden sentirse completamente diferentes. ¿De qué depende eso? Depende de muchas cosas, pero una parte importante tiene que ver con mi posición ante la situación, ¿verdad? Y mucho de eso tiene que ver a su vez con cómo yo interpreto lo que me está pasando, ¿verdad? Mis emociones, lo que yo siento, en gran medida está relacionado con la forma en que yo interpreto el evento. ¿Qué es lo que yo estoy pensando de lo que está pasando?
Dependiendo de eso, así yo me voy a sentir, ¿verdad? Pongo un ejemplo. A ver. Digamos que yo estoy esperando a una persona. Tenemos una cita para tomarnos un café, para lo que sea, ¿verdad? Entonces, quedamos de vernos a las 3 de la tarde. Son las 3:30 y esa persona no ha llegado. Si yo empiezo a pensar, por ejemplo, mira, me dejó plantado, mira, siempre me hace lo mismo, mira, qué falta de respeto, y me empiezo, como decimos popularmente, a carbonear, ¿cómo me voy a sentir? Voy a terminar enojado, molesto. Y cuando llegue posiblemente voy a tener un altercado con esa persona. Si yo empiezo a pensar, por ejemplo, seguro le pasó algo, seguro tuvo un accidente, seguro, ¿verdad? Y empiezo a dejar que mi mente vuele por ese rumbo, ¿qué voy a sentir? Posiblemente mucho miedo, mucha preocupación, sobre todo si es una persona muy, muy querida, ¿verdad? Y voy a sentir angustia y todo lo que significa eso en mi cuerpo, en mi mente. O puedo pensar, tuvo algún contratiempo, ahorita debe llegar. ¿Qué voy a sentir? Nada, ¿verdad? Nada significativo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que dependiendo como yo interprete los eventos, así me voy a sentir. Entonces, mucho de lo que estamos sintiendo en este momento tiene que ver con la forma en que estamos interpretando las cosas, con los pensamientos que yo estoy generando alrededor de esto. ¿Por qué al principio la gente sentía muchísimo miedo ante el COVID? Porque estábamos viendo videos, noticias de España, de Italia, ¿verdad? Donde aquello era catastrófico, entonces todos, ¿verdad? Pensábamos que esto era el fin del mundo prácticamente y estábamos aterrados todos. Cuando llegó acá y empezamos a ver el manejo que se hacía, y empezamos a ver que no se moría tanta gente, empezamos a ver que el sistema de salud estaba funcionando, empezamos a ver, ese miedo bajó. Claro, nos fuimos a otro extremo, ¿verdad? Nos fuimos a otro extremo en el que la gente se confió, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con este ejemplo es que muchas veces ese sufrimiento tiene que ver con cómo yo interprete y cómo yo enfrente lo que me está pasando. Doctor, lo otro es que mucha gente no, como usted dice, que guarda o que traga, porque lo va a transmitir y a lo mejor piensa que el otro está igual o peor, porque estamos en una situación, entonces, y esa falta de comunicación, esa falta de exteriorizar los problemas que estamos viviendo o que se está viviendo en el interior, es bueno decirlo. Y vieras que más bien muchas veces es al revés, la gente piensa es que solo a mí me pasa, porque como todos aparentamos y todos decimos, no, a mí no me da miedo, no, yo estoy tranquilo, no te preocupes tanto, eso no es para tanto, y todos andamos con esa máscara de supuesto equilibrio, de supuesta, ¿verdad? El que se siente mal por dentro dice, caramba, seré solo yo, porque yo soy así, porque yo no puedo, porque soy tan cobarde, y se empiezan, ¿verdad?, como a autorrecriminar, y ese sentirse solo yo, ¿verdad?, llega a sentirse solo, llega a sentirse incluso frustrado de no tener la capacidad que debería tener, ¿verdad? Y eso aumenta el malestar, ¿sí? ¿Y cuál es la idea ahí? La idea es entonces compartir. Claro, aceptar que yo tengo emociones. Y compartir con otro que digamos que podría construir juntos una Exactamente, es muy importante buscar también con quién, ¿verdad? Una persona adecuada en la que yo pueda hablar y decirle cómo me siento, porque si yo voy a hacerlo al bar, por ejemplo, ahí no se vale, no se puede, ¿verdad? O si voy a hacerlo con alguien que yo sé que el consejo que me va a dar va a ser, déjate, ¿verdad? Tampoco me va a funcionar. Uno tiene que ser selectivo con quién comparte sus emociones, ¿verdad? Una persona que yo sepa que me va a dar una escucha, ¿verdad? Porque sobre todo es la escucha, no necesariamente es lo que el otro me diga. A veces lo que uno necesita solamente es desahogarse un poquito, ¿verdad? Solamente poder hablar de lo que siento. Entonces, alguien que me escuche y alguien que si me va a decir algo, sea algo adecuado, un buen consejo, no algo que más bien me ponga en mayor problema. Un hermano, un amigo, ¿verdad? Algún líder religioso, el que tenga alguna creencia, ¿verdad? La pareja, ¿verdad? Pero tener la posibilidad de yo poder decir, pero es que también es importante que yo sepa que yo necesito hablar de lo que yo siento, pero también tenemos que ser buenos escuchas entonces, ¿verdad? Que también cuando alguien se acerca a mí a decirme cómo se siente, yo sepa escuchar también. Y eso significa que, primero, tener claro que yo no tengo por qué resolverle los problemas a los demás. O sea, no es que yo tenga que tener una solución para decirle a usted. El simple hecho de que yo lo escuche y decirle, te entiendo, ya eso para mucha gente es suficiente. Porque lo que ocupaba era desahogarse. Lo que ocupaba era sentir que alguien lo estaba entendiendo.
¿verdad? Que no estaba solo, que no solo a él le pasaba. Entonces, Yo escuché hace unos días, escuché a una persona decir que no volvía a una terapia de esas porque dice, yo voy y hablo y hablo y hablo y el otro solo me escucha, no me dice nada. sí. O sea, entonces esa es una forma de atención o es una práctica de que un profesional le diga, bueno, usted desarrolle ahí, cuente todos sus problemas, desahóguese, y la otra parte puede participar muy poco. A ver, hay diferentes corrientes psicológicas, hay diferentes formas de abordar los problemas, no todos los psicólogos trabajamos igual, ¿verdad? Pero desde una de estas corrientes se considera que parte de la cura, muy importante, es lo que la misma persona pueda elaborar. Entonces, dejar que la persona hable es muy importante porque la persona va ordenando ideas, va elaborando sus pensamientos, ¿verdad? Y eso le ayuda, ¿verdad?, a ir resolviendo situaciones. Y usted lo puede ver, por ejemplo, cuando uno tiene un pensamiento y lo quiere escribir, hay que pensarlo 2 o 3 veces para poderlo escribir, ¿verdad? Eso ayuda a elaborar el pensamiento que uno tiene, ¿verdad?, escribirlo. Y cuando uno lo va a verbalizar también, ¿verdad? Entonces, no es igual que solamente uno piense, ¿verdad?, a que uno tenga que verbalizar las cosas. Ahí se requiere mucho más esfuerzo, mucho más orden, mucho más elaboración en la parte del pensamiento. Pero también es muy importante que sepamos que, por lo menos en psicoterapia, favorecemos que sean las personas las que encuentren sus propias soluciones a los problemas. ¿Cuándo sabe un paciente, cuándo sabe uno Ajá. que uno está para psicólogo o para psiquiatra? Porque ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que el abordaje es integral, no es que uno esté para uno o para el otro, es que dependiendo de las necesidades, ¿verdad?, podemos trabajarlo integralmente. Por ejemplo, en el hospital generalmente trabajamos integralmente. Ambos trabajamos los mismos problemas, por decirlo así, pero lo abordamos de formas complementarias. Entonces, es como que usted ponga a un arquitecto y a un ingeniero. Los dos pueden hacer el puente, pero lo van a hacer diferente, ¿verdad? No quiere decir que uno lo haga mejor o peor, sino que lo van a abordar diferente. Generalmente el psiquiatra, que también hacen psicoterapia, pero el psiquiatra generalmente aborda algunas situaciones con farmacoterapia. Eso quiere decir con medicamentos, ¿verdad?, para regular sustancias en el cuerpo, generalmente en el cerebro, que ayuden a disminuir sintomatologías y que ayuden a resolver algunos problemas bioquímicos, ¿verdad? En psicoterapia, o sea, los psicólogos trabajamos mucho también en la parte dinámica. ¿Qué quiere decir esto? En modificar comportamientos, modificar pensamientos, modificar estilos de relación, dinámicas familiares, ¿verdad?, que tengan mucho más que ver con el actuar y el accionar de las personas, ¿verdad?, sin usar medicamentos. Entonces, a veces necesitamos ambas partes, ¿verdad? O sea, el psicólogo le va a ayudar a modificar pensamientos y modificar comportamientos, pero el psiquiatra le va a ayudar con medicamentos a que se sienta un poco mejor. Doctor, ¿cuánto ha disminuido el mito aquel, o el mito no, la creencia, la leyenda esta, que uno tiene que estar un poco loco para ir a psicólogo y a psiquiatra? Bueno, eso es como pensar que uno tiene que tener los dientes podridos para ir al odontólogo, ¿verdad? Porque, digamos, la psicología es una ciencia que trabaja mucho en el bienestar. Digo porque Sí, todavía uno dice, no, usted está de psiquiatra, Sí, y sí, entonces, ¿verdad? Bueno, es que antes existía la creencia de que los psiquiatras atendían solamente locos, y eso no es cierto, ¿verdad? Usando una palabra peyorativa, ¿verdad? Hablamos de patología mental. Eso no es cierto. A ver, tanto el psicólogo como el psiquiatra pueden abordar problemáticas que no necesariamente tienen que ver con trastornos patológicos graves. O sea, no solamente locura. Nosotros podemos trabajar con gente que está triste, con gente que se estresa mucho, con gente que es nerviosa, con gente que tiene problemas con la familia. No necesariamente tiene que ver una enfermedad mental grave
para que nosotros Con abordemos. todas las fobias. Porque eso sería como esperar a que ya yo tenga algo terminal para ir al médico, no hace falta, ¿verdad? Uno puede desde antes ir a chequearme, ¿verdad? Yo voy a chequearme cada 6 meses al médico, me hago mis laboratorios, voy al dentista para que me haga mi limpieza, ¿verdad? Uno no se espera estar, perdón por el, ¿verdad? No se espera estar jodido para ir al médico. Bueno, con el psicólogo es igual, ¿verdad? Imagínese usted que hay culturas, es que aquí tenemos una cultura diferente, pero usted va, por ejemplo, a Argentina, va a otros países con otra cultura, ir al psicólogo más bien es una muestra de estatus, ¿verdad? De que yo me cuido, de que yo hago algo por mi bienestar, ¿verdad? Aquí lo vemos como algo más bien negativo, ¿verdad? Como hasta que estás mal. Sí, es que cuando ya dice, bueno, usted este güey hay que mandarlo al psicólogo. Eso ha ido cambiando, ¿verdad? Ha ido cambiando, ya no es tan así, por suerte, porque, a ver, nosotros podemos trabajar no solamente en la atención de enfermedades o de malestares, por decirlo de alguna forma, sino que podemos también trabajar en la prevención de que esos malestares aparezcan o en la promoción de estilos de vida saludable, que eso significa que podemos trabajar para que la gente sea feliz, no solamente cuando está mal, sino también para que sea más feliz, para que aprenda cosas nuevas, para que se desarrolle mejor, ¿verdad? Nosotros podemos trabajar en eso. Lo que pasa es que generalmente lo que nos llega es cuando ya la gente se siente mal, ¿verdad? Y por eso es tan importante que, ¿verdad? Que nosotros, parte de lo que queríamos hablar hoy tiene que ver también con el autocuidado. ¿Qué hacer para prevenir llegar a sentirme de esta manera? Porque nosotros, a ver, tenemos que tener claro que nosotros tenemos la capacidad de tener estilos de vida, de promoverlos, de mantenerlos, que me ayuden a mí a estar bien, a estar estable emocionalmente, mentalmente, ¿verdad? Y mucho de eso tiene que ver, ¿verdad?, con mis comportamientos, con la forma en que yo afronto la vida. Y eso es una responsabilidad que es mía. No es una responsabilidad que sea del gobierno, que sea de la caja, que sea del Ministerio de Salud. Es mi responsabilidad. Mucho de lo que me pasa a mí, a nivel de salud mental, a nivel de salud en general, es responsabilidad mía, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista médico, muchas de las muertes que nosotros tenemos al año son por enfermedades que pueden ser prevenidas, ¿verdad? Hablemos de enfermedades cardíacas, de hipertensión, de diabetes, de algunos tipos de cáncer, ¿verdad? Tiene mucho que ver con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y que puede ser prevenido o modificado. Entonces, es importante que las personas empecemos a darnos cuenta que tenemos esa responsabilidad y a ejercer el control sobre esto. Ya, dice un mensaje: ¿qué proyecto tiene el William Allen para los que estamos como cuidadores? Y ya algunos en estado quemado, sabiendo que somos muchos los que estamos pasando esta situación. No entiendo bien el mensaje. Bueno, siempre nosotros le damos atención a las personas que el síndrome del quemado o el burnout, ¿verdad? Es un tipo de conjunto de síntomas y malestar físico, emocional, ¿verdad?, que enfrentan las personas que han estado cuidando. El cuidador. ¿Verdad?, a una persona enferma por mucho tiempo, ¿verdad?, que muchas veces tienden como a abandonarse por estar cuidando, ¿verdad?, papá, mamá, y entonces dejan de salir, dejan de trabajar, y eso tiene un impacto a nivel emocional y a nivel físico. Siempre les hemos dado atención, ¿verdad? Cuando nosotros nos llega una referencia con el diagnóstico de síndrome del quemado, le damos una intervención. ¿Y por qué le dicen quemado? El burnout es un concepto gringo, ¿verdad? Que es como cuando usted usa algo mucho, que usted pone, para ponerle el ejemplo, se pone la licuadora ahí a licuar, okay, y se le olvida el ajo puesta y se le quemó. Okay. ¿Verdad? Por un exceso de uso, ¿verdad? Ajá. Entonces es algo similar, ¿verdad? Es cuando usted se aboca tanto a esta misión que termina desgastado y termina también con mucho malestar, ¿verdad? Entonces para la persona que nos pregunta, siempre le hemos dado atención. Aquí el punto es que exista el diagnóstico y que exista la referencia, y siempre se le va a dar atención. Entonces es importante que consulte, ¿verdad?, con su médico, con su EVAIS, para que le hagan su referencia. Doctor, volviendo a ese tema, que es un tema, ayer aquí tuvimos por cierto, con la licenciada de Trabajo Social, con Paula Carrillo, un programa de atención. ¿Cómo se llama, William? El programa de atención al suicidio
Sí, me permite Oscar, Sí, bueno, pero es algo nuevo, entonces tuvimos Juntos por la vida. Tienen sí, juntos por la vida, sí. Pero ese tema, ¿qué tan recurrente es? Porque yo recuerdo hace ya muchos años que un suicidio provocó una reacción en cadena y provocó muchos. La idea es de detenerlos porque luego, eso le costó el puesto al ministro de Educación cuando dijo que eso era una de las mejores formas de expresión de como el fin último de la vida. Y eso le costó prácticamente el puesto, nadie se lo perdonó. Y vieras que yo pienso que no estaba equivocado. Y le voy a decir por qué. Porque efectivamente el suicidio es una forma de comunicar. Detrás de un suicidio siempre hay una comunicación y generalmente es una comunicación agresiva. ¿Se ¿Verdad? puede detectar? Sí, claro. El generalmente, a ver, el 90% de personas que se suicidan lo han dicho que lo van a hacer, lo han manifestado. El 90%. Solamente el 10% lo ha hecho de una forma silenciosa, por decirlo así, que generalmente ha sido impulsiva. Pero siempre hay señales, siempre han dicho, ya han hecho intentos previos y han llegado al hospital 2, 3, 4 veces. O en casa, o han dicho el día que yo me mate, o han dicho de por sí ya yo me voy a morir, o han dicho cosas de este tipo, donde ya han dado el mensaje. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el mensaje o no se interpreta adecuadamente porque nos aterra, nos da miedo, ¿verdad? O lo he dicho tantas veces que ya decimos está manipulando, Como el lobo. ¿verdad? Eso es mentira, ¿verdad? O pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero generalmente hay una manifestación previa. Y hay formas de trabajarlo terapéuticamente para disminuir el riesgo, ¿verdad? Yo no podría decir que se puede eliminar, ¿verdad? No tenemos como la fórmula mágica para eliminarlo, pero sí se puede trabajar la prevención, ¿verdad? Que la mayoría de gente trabaja la prevención, ¿verdad? Aunque también la posvención, que es lo que pasa después del suicidio, también es importante. Por esto que usted está mencionando, porque después de un suicidio puede haber una cadena de suicidios más. Y sí puede ser prevenido, por supuesto. Bueno, entonces todo el departamento interdisciplinario que ustedes trabajan en el hospital, Ajá. y ahora ha tenido algún incremento en consultas producto de la pandemia. A ver, sí. Al principio nosotros vimos más bien un decremento porque del principio se cerraron las consultas, ¿verdad? Ustedes recordarán que al principio no estábamos dando consulta presencial, entonces eso hizo que mucha gente no consultara. Y al principio eran más bien menos los pacientes, pero ya ahora ha ido aumentando la cantidad de gente con malestar, con ansiedad, con problemas de sueño, con problemas alimenticios, con estrés, ¿verdad? Incluso con ideas, con intentos suicidas, ¿verdad? Que eso es muy más común de lo que uno desearía, más frecuente de lo que uno quisiera, ¿verdad? En Costa Rica en promedio se suicida una persona al día, uno al día. En el mundo es 1 millón. Y esos son números por debajo de la realidad porque hay muchos que no se reportan, ¿verdad? Solamente en el 2018 en Costa Rica se suicidaron 390 personas. El año pasado 341 personas. ¿Eso tiene un rango de edad o va de todas las edades? Se han registrado suicidios de 5 años en adelante, ¿verdad? Hasta el final de la vida, ¿verdad? Pero hay grupos que son de mayor riesgo. Los que más se suicidan son los hombres en adultos jóvenes, entre los 24 y 40 años. Ese es el grupo que más se suicida. Sin embargo, la población de mayor riesgo, que es la que hace más intentos de suicidio, son los jóvenes entre los 14 y los 29 años. ¿Y eso cuál es como el promedio cuál es la característica? ¿Por qué? Bueno, porque la adolescencia es una etapa complicada, es una etapa muy convulsa, ¿verdad? Donde los chicos tienen mayor tendencia a la impulsividad, donde las emociones están a flor de piel, donde muchas veces reciben más violencia por el bullying en el hogar, más presiones, por muchas características que tienen que ver con la adolescencia, que eso nos llevaría 5 programas. Ok, ahora, ¿cómo un papá, como una mamá, que los dos trabajan, ¿verdad? Hay un corre todos los días, ¿cuáles son
¿cuáles elementos podrían captar? ¿Cuál es un síntoma, digamos, de un muchacho o una muchacha que hay que ponerle atención? Chicos que desmejoran considerablemente el rendimiento académico, que se aíslan, se cierran en el cuarto, que pasan solamente metidos en su celular o en sus audífonos todo el día. Bueno, si eso es un síntoma, tenemos graves problemas. Es que lo que pasa es que no lo podemos ver descontextualizado, no podemos pensar que solo por uno de sus elementos, Sí, ya, okay, sí. sino que cuando vemos en conjunto, ¿verdad? Que además de eso se encierra en el cuarto todo el día y no sale ni siquiera a comer, que de un pronto a otro bajó las notas de 90 a 40, que de pronto llega con heridas, se hace rayones, que está muy, muy de moda en los chicos, ¿verdad? Que se cortan las muñecas, se cortan debajo del busto, en los muslos. Chicos que se ponen mucho más irritables, es que a veces lo consideramos que es que es muy rebelde, es que está muy malcriado, es que tiene una crisis de adolescencia, y muchas veces es una forma de expresar el malestar que están sintiendo, ¿verdad? Ahora, hay mucha gente que tiene las ideas y no lo concreta. Sí. ¿Cuánto maltrata tener ideas suicidas? ¿Cuánto maltrata? Sí, ¿cuánto maltrata? Por supuesto que es un factor de riesgo importantísimo. Es un factor de riesgo porque de ahí a hacer un intento hay un pelito. Hay un pelito, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir, a ver, no podría decirle un porcentaje exacto, pero una gran mayoría de las personas en algún momento ha tenido un pensamiento de este tipo, que puede ser pasajero, pasó, no pasó nada, ¿verdad? Pero hay algunas personas que se les fija un poco más, ¿verdad? Y es recurrente, y cada vez se hace más grande, incluso llegan a planear cosas, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos mayor riesgo. Ya, ¿tiene cola ahí la consulta? En general, ¿ese equipo tiene cola de pacientes en espera? En psicología, por lo menos, no tenemos lista de espera. Nosotros estamos haciendo una consulta bastante ágil. La primera cita está menos de 2 meses, ¿verdad? Generalmente le damos prioridad a los pacientes nuevos, ¿verdad? Pero sí tenemos un servicio, ¿verdad?, con mucha demanda. ¿Y cómo llega el paciente a la consulta? ¿Cómo llega el paciente a la consulta? ¿Cómo llega? ¿Quién lo refiere? ¿Quién lo...? Bueno, por lo menos, a ver, en psicología existe en los 2 niveles de atención. Existe en primer nivel, que tiene que ver con el área de salud, y en segundo nivel. Hay profesional en psicología en los EBAIS y hay profesional de psicología en el hospital. Entonces, depende del tipo de problemática, ¿verdad?, que se vaya a abordar, se ve o en el área de salud o se ve en el hospital. Y siempre tiene que ser por una referencia del médico, ¿verdad? Nosotros en el hospital recibimos referencia del psiquiatra, bueno, de los médicos especialistas en consulta externa, ¿verdad?, o de la colega del área de salud que nos refiere a nosotros al hospital, ¿verdad? Y en el EBAIS, todos los médicos de todos los EBAIS de Turrialba, Jiménez, refieren a psicología del área de salud. Pero sí tiene que haber una referencia, tiene que haber un motivo, ¿verdad? Un malestar significativo para que pueda ser referido. Bueno, sin duda alguna, esta conversación refleja la solidez del sistema de salud que tenemos, porque no es solo un problema físico, sino no es el problema, ¿verdad?, una enfermedad que se evidencia sino que el tratamiento psicológico, que es tan importante, que es lo que ha hecho, digamos, de nuestro país la diferencia. Posiblemente por eso tenemos, a pesar de que ya vamos por 60,000, es de los países con menos mortalidad, porque tenemos un sistema sólido. Sin duda alguna, esto es parte de la solidez del sistema de salud. Y en ese sentido es muy importante también que la gente sepa que todas las personas que tienen un resultado positivo por COVID, todas son referidas a psicología, a trabajo social, ¿verdad? Y todas reciben, todas las que lo necesitan, ¿verdad? Porque habrá alguno que diga, no, yo no quiero, yo no lo necesito, me siento bien. Y hay gente que realmente tiene los elementos para poderlo afrontar. Pero todos son referidos y al final, ¿verdad?, se le da seguimiento a los que lo necesitan y a los que lo desean, de una forma integral hasta que terminan su proceso, ¿verdad? O sea, se le da un acompañamiento integral, efectivamente. La debilidad psicológica o mental para afrontar puede incidir en un agravamiento de lo físico. A ver, sí, en el sentido de que hay estudios que han demostrado que la actitud y que el estado de ánimo tienen un impacto también a nivel físico, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? O sea, es que nosotros somos seres integrales, tenemos que vernos
como un ser integral. A ver, somos las personas y la ciencia la que se ha dado la tarea de dividirnos. Esto es físico, le toca al médico; esto es espiritual, le toca al sacerdote, al pastor, lo que sea; esto es psicológico, le toca al psicólogo. Pero lo cierto es que somos un solo conjunto, ¿verdad? Y tenemos que vernos como seres integrales, donde lo biológico, lo psicológico, lo espiritual, todo esto está interrelacionado, ¿verdad? Y un elemento que falle va a afectar a los demás, ¿verdad? Si alguien que nos está escuchando y piensa que ir al psicólogo o ir al psiquiatra, puede ser que diga, tal vez ocupo, o la gente le ha dicho, estás de psicólogo, pero no quiere ir, ¿con cuáles síntomas debería ir uno al psicólogo? ¿Por cuáles síntomas? Bueno, es muy importante que nos demos cuenta nosotros que cuando ya lo que yo estoy sintiendo, lo que me está pasando, está afectando mi calidad de vida. ¿Qué quiere decir eso? Está afectando mi relación con las demás personas, ¿verdad? Ya me aleja de la gente que yo quiero, o me hace tener mucho conflicto con la gente que yo quiero. A nivel laboral ya no estoy rindiendo de la misma manera, ¿verdad? A nivel físico me siento cansado, siento dolor de cabeza, ¿verdad? A nivel psicológico me siento triste, me siento inútil, cuando ya hay una afectación, ¿verdad? En mi rendimiento, en mi capacidad de de tener una vida normal, ya consideramos nosotros, ¿verdad? A ver, ahora, cuando es un malestar significativo, ¿verdad? Porque pues todos nos podemos sentir tristes de vez en cuando, o todos podemos tener un malentendido con la gente de vez en cuando, ¿verdad? Pero cuando este malestar es significativo, que yo veo que ya se me está saliendo de las manos, ¿verdad? Ya podríamos pensar que es momento para buscar ayuda profesional, ¿verdad? Insisto, también podemos trabajar mucho en lo que es la prevención, no llegar hasta allá, ¿verdad? Sin embargo, para que yo piense que ya es algo necesario, ¿verdad? Tengo que identificar ese tipo de alteraciones en mi desenvolvimiento en la vida cotidiana, ¿verdad? Bueno, y además hay todo un equipo también interdisciplinario donde está el PAN, y está el Poder Judicial, está la Caja, está el Ministerio de Salud, como parte está el MEP, ¿verdad? Que hay todo un equipo de protección a la salud mental. Sí, y estamos trabajando todos generalmente en coordinación constante con esas instituciones, ¿verdad? Constantemente recibimos también referencias del PAN y del MEP, ¿verdad? El Poder Judicial, que tiene toda una estructura. El Poder Judicial recibimos muchas personas también, ¿verdad? Y la idea es darnos cuenta que el país es uno, ¿verdad? Y que tenemos que trabajar en conjunto. Para que el asunto funcione, tenemos que trabajar en conjunto. ¿Qué tan descuidados tenemos los pacientes, nosotros todos, los ciudadanos? ¿Qué tan descuidada tenemos la salud mental? Desgraciadamente necesitamos mucho más, ¿verdad? Desgraciadamente necesitamos políticas públicas que sean mucho más agresivas en la atención a la salud mental, ¿verdad? Yo creo que la salud mental ha sido vista como un accesorio, ¿verdad? Y por supuesto, sin salud física no va a haber salud mental, ¿verdad? Por supuesto que tenemos que procurar siempre la salud física, la vida, ¿verdad? Pero sin salud mental no hay salud, sencillamente sin salud mental no hay salud, ¿verdad? Entonces, creo que sí podemos hacer muchísimo más. Ahora, a propósito que se discuten todo el tema todo este verdadero menión que hay alrededor de los impuestos y de los recortes, que hay muchísimas voces que se disparan diciendo que hay que hacer un recorte al gasto público. Lamentablemente, cada vez que se habla de recortes, se va a instituciones que pudiera ser que tienen menos gente que la defienda. Y entonces ¿verdad? Donde podría estar enflaquecer presupuestos de temas que, como usted dice, se han considerado como accesorios. Sí. Esperemos que todo este aparato que hay de la protección de la salud mental no sea afectado, y más bien, como usted dice, se puede hacer más. Sí, eso es lo que nosotros pensamos. Yo creo que con este tema de que estamos enfrentando en este momento se ha logrado visibilizar mucho más la importancia de la salud mental, y está siendo en este momento impulsada desde el Ministerio de Salud y desde la Caja Costarricense del Seguro Social. Se ha estado impulsando mucho el trabajo en salud mental. De hecho, nosotros en este momento tenemos protocolos de atención
de funcionarios. Usted me preguntaba al principio, bueno, ¿cómo están los funcionarios? Nosotros tenemos que tener las puertas abiertas para todos nuestros compañeros, todas nuestras compañeras que se vean afectadas por el tema COVID, porque al fin y al cabo existe muchísima frustración, ¿verdad? ¿Por qué mucha frustración? Porque desde allá arriba uno ve abajo gente que anda despreocupada, gente que anda descuidada, gente que anda sin tomar las medidas. Que le resbala. Y nosotros tenemos que estar allá arriba. Y digo nosotros como hospital, ¿verdad? Por supuesto que hay otras disciplinas que están más adelante en la primera línea, ¿verdad? Esperando a ver qué va a pasar, ¿verdad? Poniendo su vida y su salud en riesgo por otras personas que a lo mejor lo están tomando con ligereza. Eso es frustrante, eso es cansado y se siente como injusto, ¿verdad? Se siente como injusto, como caramba, aquí tengo que estar yo esperando para que los que no se estaban cuidando, ¿verdad? Vengan luego a ponernos en riesgo y a poner en riesgo a toda la población. Entonces hay mucha frustración, hay mucha inseguridad, mucho miedo. Entonces nosotros estamos trabajando mucho a lo largo de todo el país en la atención de los compañeros y compañeras que se han visto afectados emocionalmente, ya sea porque han salido infectados, ya sea porque han perdido compañeros, porque han perdido familiares. Todos hemos perdido a alguien que conocemos, que queremos. ¿Verdad? Entonces, sí se está trabajando mucho en salud mental de los funcionarios, de las personas que han salido infectadas también, ¿verdad? Como les decía, de todos los positivos. Y también es muy importante, yo siempre digo, bueno, también es importante, ¿verdad? En esto de cuidar al que cuida, también cuidar la salud mental del personal de salud mental, ¿verdad? Porque también somos humanos, los psicólogos, psicólogas, psiquiatras. Que no se queme. También, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, yo creo que se está visibilizando un poco más, pero hace falta mucho más, ¿verdad? Solamente para que usted tenga el dato, según la Organización Mundial de la Salud, tiene que haber un psicólogo por cada 10.000 habitantes, ¿verdad? Nuestro hospital atiende una población de 92.000 personas. Somos 2 psicólogos, un psicólogo y una psicóloga, ¿verdad? Entonces eso habla, y eso así es en todas las disciplinas, no solamente en psicología, pero lo que quiero decir es que, ¿verdad? Hace falta mucho trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo, hacemos todo lo que podemos. Sin embargo, también necesitamos que la gente en casa también tenga cuidado de sí mismo, también se proteja a sí mismo, se chinee a sí mismo, ¿verdad? Para que no veamos los servicios saturados. Bueno, aquí hay que repetir entonces esto de que la gente que nos está escuchando, lo hemos repetido tantas veces, pero nunca es malo. La gente que nos escucha posiblemente es la que ve televisión, la que lee algún periódico, la que oye la radio, la que está atenta, ¿verdad? Para estar informado, porque estar informado es un valor agregado, sin duda alguna. Sí, claro. Estar informado es estar educado y la información prepara para que uno pueda enfrentar diferentes eventos. Pero tal vez decirlo para que este amigo que está informado nos ayude o ayude a informar al que no quiere informarse, ¿verdad? Al que le resbala, al que levanta los hombros, al que dice porta a mí, ¿va? A ese hay que decirle que estar en una cama COVID, decía el doctor Salas, el 50% está en problemas muy serios de salud. Tiene su vida muy comprometida. Y el que sale de ahí sale directo para el psicólogo, ¿verdad? Sale directo a tener tratamiento psicológico porque ha pasado momentos muy difíciles de su vida. Y pudiera ser que si no hacemos un gran esfuerzo, si el país no hace un gran esfuerzo, que en 2 semanas no tengamos camas COVID. Y es que ahí el país, que tiene que hacer el gran esfuerzo, somos los ciudadanos, ¿verdad? Sí. Somos las personas, ¿verdad? No esperar que sea el gobierno, no esperar No que es sea el la doctor, caja, no es el gerente, no es el... Porque ya la educación se dio, desde febrero se está educando a las personas en lavado de manos, protocolo de estornudo, en el uso de la mascarilla, en el no contacto físico. Y todavía vemos gente que se da la mano, todavía vemos gente que se reúne a tomarse una cerveza, todavía vemos gente que... ¿verdad? Entonces ya eso se escapa de las manos de las instituciones, es la responsabilidad, y ahí es donde yo digo del autocuidado. Y con respecto al autocuidado en salud mental, ¿verdad? En salud emocional, ¿verdad? Es cuidar lo que pienso,
cuidar el tipo de información que estoy recibiendo, ¿verdad? Si yo me pongo solo a ver noticias, sucesos y videos de estos trágicos, obviamente me voy a sentir angustiado. Cuidar también con quién hablo. Si la persona con la que yo generalmente interactúo es pesimista, es catastrófica, también me va a llenar de angustia. Entonces, mejor rodearme de gente positiva, de gente optimista, de gente que me sume. Tomar espacios para descansar. El descanso es fundamental, ¿verdad? Uno tiene que tener espacios de ocio incluso. La gente piensa que a veces el descanso es pérdida de tiempo. Y no es pérdida de tiempo. Uno también necesita descansar, ¿verdad? Necesita tener algún pasatiempo, algún hobby, algo que me genere a mí alegría, ¿verdad? Cualquier cosa que sea, la carpintería, la jardinería, hacer un rompecabezas, la relación con las personas que yo quiero. Y si no es física, porque en este momento no se puede, por lo menos conversar por teléfono, chatear, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas nos preparan a nosotros para afrontar las cosas de una mejor forma de nivel emocional, ¿verdad? Querernos, cuidarnos mucho. Ok, tenemos ¿no tenemos al doctor en la línea? Ok, normalmente a esta hora hacemos contacto con el doctor Oscar Cerda Salas, que nos ayuda con una cápsula COVID, pero entonces continuamos, nos quedan unos minutitos. Gracias, dice, bueno, tenemos algunos mensajes que le dan las gracias a usted, don Dagoberto, por el aporte. Sin duda alguna un gran aporte en estos momentos donde uno tiene que tener mucha fortaleza, porque hay que ponerse en el zapatos del otro. En la corte, en casi todos los despachos hay unos mensajes que dice pongan los zapatos del otro, ¿verdad? Empatía. Sí, pongan los zapatos del indígena, el que está en silla de ruedas, del adulto mayor, ¿verdad? Hay que ponerse los zapatos de la gente que perdió, que ya tuvo que cerrar un establecimiento comercial, de la gente que está con el 50% del salario, de la gente que del todo perdió empleo, y que igual tiene familia, igual tiene hijos, igual tiene que pagar deudas. Sí, es una cosa muy complicada. Sí. Yo siempre recurro al concepto también de la compasión, ¿verdad? También ser compasivos con los demás y no solamente ponerme en el zapato, sino también ser compasivo con lo que el otro está sintiendo y le está pasando, ¿verdad? Yo sé que es difícil, nadie quiere verse afectado en esta situación, nadie quiere que le pongan impuestos, nadie quiere que le rebajen el salario, nadie quiere verse afectado, todos queremos que el asunto funcione sin que haya una afectación para mí. Lo cierto es que esto nos está afectando a todos, de una u otra forma, ¿verdad? De una u otra forma. Un día estaba en un programa en Colombia y alguien escribió y dijo, bueno, es que estando ahí sentado con el salario completo es fácil decirle a los demás que no se sientan mal, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero es que nadie sabe la historia que está detrás del otro. Y si a lo mejor no se ha perdido el salario, se ha perdido algún ser querido, algún amigo, se ha perdido la tranquilidad, se ha perdido el estilo de vida. Y todos estamos siendo afectados en mayor o menor medida, pero de aquí no se escapa nadie, ¿verdad? Pero yo creo que no podemos perder de perspectiva que esto es transitorio. Ya tenemos al doctor. Buen día. Doctor, buenos días. Buen día, estaba jeteando aquí y no había visto. Bien, muchacho. Saludes ahí al colega Salas. No, Solano. Solano. Sí. Es interesante, ¿verdad? Este tema de la salud mental, no solo interesante, sino preocupante. Y yo pienso que la humanidad pocas veces se ha enfrentado globalmente a la expectativa de que en cualquier momento nos podemos morir. Algo que parece una verdad de perogrullo, pero en el fondo cada uno de nosotros nos creíamos que íbamos a vivir en forma permanente y esta pandemia nos pone en claro, con los pies en la tierra, que esto no es así. Y si a eso sumamos las preocupaciones económicas, el distanciamiento, la dificultad para hacer nuestras actividades de ocio, pues obviamente vamos a quemarnos muy fácilmente si no nos cuidamos. Así es que esa es una labor muy importante. Ayer alguien me preguntaba, y ese es un dato interesante, que me digo, mira, y esto no se irá a irse así solito, el punto, ¿qué estamos haciendo?
Y entonces me di un poquito a la tarea de revisar el tema, que es interesante. Ya obviamente ha pasado, ¿verdad? Con el SARS, que es una infección también respiratoria aguda severa, que apareció en el 2003, infectó a unas 8.000 y pico de personas, mató a 774 y ya para principios del 2004 no había más casos, o sea, se desvaneció y no han vuelto a haber así casos en forma importante por esta enfermedad. Y tenía muchas particularidades similares al coronavirus actual. Era un virus ARN, se transportaba por gotitas. Había pasado probablemente igual de un animal salvaje al ser humano. Y entonces uno dice, ¿por qué no hace lo mismo? Pues bueno, hay razones y en eso es lo que quiero insistir. Si bien es cierto, también es un virus de ARN, y ahora vamos a insistir en eso, y se transmite por gotas de saliva, tenía algunas particularidades que lo hacían diferentes. Lo primero es que producía una afectación muy, muy grave, con una tasa de letalidad altísima, de 1 de 5, o sea, el 20% de los que se infectaban se morían. La otra cosa es que el periodo de incubación que tenía era muy largo, o sea, si usted se infectaba, pasaba mucho tiempo en volver a llegar a tener los síntomas. Y la otra gran diferencia, no como este que es muy rápido, la otra gran diferencia es que los asintomáticos no transmitían la enfermedad. Entonces no había propagación por asintomáticos. Esto hace la gran diferencia. Entonces tenemos un virus que si te enferma, tienes una gran posibilidad de enfermarte gravemente, lo cual es rápidamente visible. Mientras no estés enfermo, no propagas el virus, dura mucho tiempo. Entonces si yo sé que tuve contacto, que alguien está gravemente enfermo, pues tengo bastante tiempo para actuar y rastrear el caso. Y por otro lado, también se actuó muy rápidamente en esa pandemia, pues en ese brote que hubo en el 2003 y pues rápidamente pasó. Esto hace la gran diferencia con el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es un virus que tiene un periodo de incubación relativamente corto, que en el periodo de incubación puede ser completamente propagador de la enfermedad, que la gran mayoría de la gente no se muere, esto parece una contradicción, y que la afección en la gran mayoría de las veces no es grave. ¿Y por qué pareciera una contradicción? Porque esto hace posible que el virus se transmita y pueda permanecer más tiempo. Y el otro tema interesante es el ARN propiamente. Resulta que los virus pueden ser de dos tipos, de ADN y ARN. Cuando son de ADN, necesitan la maquinaria de las células humanas, en este caso, para reproducirse y luego transformarse en ARN y así continúa. En este proceso, el virus, al estar copiándose y copiándose y copiándose, empieza a tener formas irregulares que el mismo organismo las detecta y podría llegar a transformarse tanto el virus que ya no sea infectador por este mecanismo. Pero también puede suceder lo contrario, que al multiplicarse, esto se llaman procesos de mutación natural, al estar mutando el virus, podría ser que al final nuestro propio organismo no detecte a ese virus y más bien pues podríamos enfermarnos más fácilmente. Entonces realmente estamos ante un virus que se las trae. Este bicho tiene algunas particularidades que lo hacen diferente y lo más probable es que este virus no va a pasar como con el SARS del 2003, sino que este virus vino para quedarse. Ese es mi comentario, y si vino para quedarse, pues a aprender a convivir con él. Ok, mientras viene la vacuna, que pareciera que
Pareciera ya ahora sí que está más cerca, según dice Johnson y Johnson. Sí, pero ojo que el apostar a tratar una pandemia con una vacuna, primero no es lógico, primero no es, segundo no es prudente y en tercero no es cierto, ¿verdad? Porque usted no puede hacer un mega spray para rociarle a toda la humanidad y vacunarlos. No. La pandemia no se combate con ninguna vacuna y esa no es la apuesta. Que la vacuna puede venir a solucionarnos a largo plazo. Póngale 6 meses, 1 año, 2, el tiempo que usted quiera, claro que sí, pero mientras tanto el problema lo tenemos ahora y la pandemia únicamente la podemos combatir, tampoco con hospitales, con las medidas de distanciamiento social, el protocolo de tos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y manejarnos dentro de nuestras burbujas. No hay importe. Gracias, doctor. El tiempo nos alcanzó. Pura vida. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, don Dagoberto, qué bonito programa. Una palabrita nada más ¿Sí? para cerrar. Esto va a pasar. Esto es transitorio. Tenemos que procurar llegar adelante de la mejor manera posible. O sea, cuidarnos mucho porque vamos a estar mejor en algún momento. Eso depende mucho de nosotros. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Ya está don Ramiro Rodríguez acá con el programa del Colegio de Abogados. Hemos presentado Opine Usted. Nos despedimos con el orgullo de haberle podido servir. Hasta la próxima edición de Opine Usted.